otra cosa que nos dicen es que no tenemos experiencia a largo plazo. Pero, por desgracia, está el caso de Suecia, que sí que la tiene, con 50 años de experiencia. Y ellos han conseguido, a través del snus, es decir, una resina que lleva nicotina que se pone debajo del labio, han conseguido tener las cifras más bajas de cáncer, incluido el cáncer oral, de toda Europa. Consumen nicotina al mismo nivel que cualquier otro país de la Comunidad Económica Europea y han conseguido bajar sus cifras de tabaquismo por debajo del 5%. Hello, world. Welcome to the Vaping Unplugged podcast. Everything you need to know about vaping and tobacco harm reduction. Bueno, bienvenidos a todos, un nuevo podcast de Vaping Unplugged, el podcast de la World Vapers Alliance. Yo soy Alberto y hoy tenemos a un invitado que, bueno, nos va a descubrir un poco qué ocurre con la reducción de años dentro del mundo de la medicina, de los doctores, y es el doctor Fernando Fernández Bueno, cirujano oncológico en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, aquí en Madrid, y además portavoz de la plataforma para la reducción de daños por tabaquismo en España. ¿Qué tal? Bienvenido, Fernando. Muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Bien, encantados de tenerte aquí. Y nada, quería que empezaras un poco contándonos cómo tú, como médico, descubres la reducción de daños y te involucras un poco en el activismo por reducción de daños de tabaquismo. Bueno, descubro la reducción del daño a través del documento del Royal College of Physicians, que fue publicado en el 2016, a través bueno, en el intento de que cuantos más pacientes, yo opero a pacientes con tumores, muchos de ellos son fumadores, y en un intento pues que cada vez más gente consiga dejar de fumar. Empiezo a leer que en Reino Unido, además de los tratamientos convencionales, los cuales pues, algunos de ellos pues son excelentes para dejar de fumar, pero claro, no terminan de llegar a todos los pacientes. Y aplican el uso, la herramienta de la reducción del daño, igual que han aplicado en otros aspectos, por ejemplo, en las bebidas bajas en azúcares, las bebidas sin alcohol o las bebidas 0,0, la dieta baja en grasas o, por ejemplo, en el caso de la heroína, donde los pacientes pues se tomaban metadona, ¿no? Como sustitutivo de la heroína. Es decir, todo eso son técnicas de reducción del daño donde, no pudiendo abordar el problema directo por diferentes razones, en el caso del tabaquismo es que muchos pacientes o las medidas que se le han aplicado farmacológicas no han actuado, o las medidas o el paciente no quiere dejar de fumar o no puede dejarlo, pues por lo menos que consuma la nicotina, que es lo que lo mantiene enganchado, pero en las condiciones de menos daño posible. Si el daño del tabaco es un 100%, la utilización de las herramientas de reducción del daño lo reducen pues, a cifras entre un 5 y un 10%. Entonces, descubro ese documento y decido investigar muchísimo más. Y me doy cuenta de que han elaborado unos documentos de salud pública y lo están haciendo extensible a la población. Eso fue en el 2016, estamos en el 2024 y 8 años después, Reino Unido ha bajado su cifra de fumadores a la mitad, aplicando estas técnicas, cuando es un país que ya previamente tenía muchas medidas aplicadas, como es el empaquetamiento genérico, el aumento de los impuestos, etcétera. Y bueno, y luego hay muchos más casos, como es Suecia, etcétera, etcétera, donde están consiguiendo cifras gracias a estas herramientas de reducción del daño. Sí, mencionabas que la reducción de daño es algo que se aplica en muchos otros ámbitos dentro de la medicina. ¿Por qué crees que no está tan extendido o que no se ha extendido tanto, por lo menos hasta ahora, en el caso del tabaquismo? Porque muchas veces salen estudios, ¿no? Encuestas que hacen a doctores y no lo comparten, no recomiendan el uso de productos de daño reducido entre sus pacientes. ¿Por qué crees que ocurre esto? Yo creo que es una falta de información, porque sí que están aprobados ciertos productos de daño reducido. Por ejemplo, está aprobado en Europa por la EMA y por la FDA en Estados Unidos el consumo de chicles de nicotina o el empleo de parches transdérmicos con nicotina para pacientes fumadores e iniciar la deshabituación tabáquica. Y de hecho se puede, y de sprays, por ejemplo, los orales. El problema es que la vía, mientras que esa vía oral
sí que está ampliamente difundida y avalada por la comunidad científica. Cuando esa nicotina es vía inhalada, pues empiezan pues a levantar ampollas. Desconozco muy bien por qué es, porque la evidencia científica habla a favor. De hecho, la última revisión Cochrane del año, que fue publicada en noviembre del 2023, dice que la utilización de los dispositivos de liberación de nicotina inhalados, es decir, lo que todo el mundo conoce como el cigarrillo electrónico, era tan efectiva, y así lo recalca la revisión Cochrane, como el uso farmacológico. Previamente con la vareniclina y actualmente con la citisina. Y que ellas dos, tanto la farmacológica como la utilización de herramientas de reducción de daño tipo cigarrillo electrónico o snus, por ejemplo, eran superiores al empleo de parches de nicotina y chicles de nicotina. Con lo cual, esas revisiones Cochrane, que para tantas cosas sirven, pues no entiendo muy bien cómo la comunidad científica no se hace eco de ello. Y hay una especie de lucha pues para no sacar esos datos adelante, ¿no? O de investigación o de discusión científica. Si, como tú dices, se recomiendan otras terapias de reemplazo de la nicotina, otros productos menos dañinos como los parches, los chicles, etcétera, ¿cuál es el problema que tienen los doctores con la nicotina entre los vapeadores? ¿Y por qué hay tantos doctores que creen que la nicotina es dañina, es lo que causa el cáncer en los cigarrillos? Sí, bueno, de la parte de profesionales de la salud, quiero entender que hoy nadie diga que la nicotina produce cáncer. Eso ya está estudiado, eso ya se sabe hoy en día, está publicado y nuevamente por organismos internacionales de los que hemos citado, pero bueno, que puede ser el gobierno, el Cancer Health Government de UK o pueden ser organismos internacionales, incluso la OMS. Es decir, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice y declara que la nicotina no es un producto que produzca cáncer, no es cancerígeno. La nicotina lo que produce es la dependencia y el tabaco es la peor forma de consumo. El tabaco, como entendemos, el cigarrillo tradicional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Diferenciar lo que es la nicotina de lo que es el humo del tabaco. ¿Por qué algunas personas siguen queriendo mantener la nicotina como si fuera un problema? Pues porque es una forma de eliminar y asociar nicotina y tabaquismo, porque es la mejor manera de consumo. En el momento que tú disocias eso, te quedas humo de tabaco, que es lo que mata, y nicotina, que es lo que produce la dependencia. Y luego tú actuarás sobre la dependencia si quieres, porque es como actuar sobre la dependencia a la cafeína. No tiene mayores alteraciones ni provoca... Y de hecho hay diversos estudios que están buscando tratamientos con nicotina para ciertas, como coadyuvante de ciertas enfermedades, ¿no? Pues por vía transdérmica, por ejemplo, pues para la memoria, en pacientes con enfermedades degenerativas, etcétera, ¿no? Pero no hay otro problema. Entonces, durante muchos años sí que se ha establecido que la nicotina es lo que te mata, ¿no? La nicotina del tabaco es lo que te mata, pero es un error de concepto. Claro, que la sociedad logre discernir eso, pues es un trabajo de información, elaboración y donde los ministerios de salud deberían tener pues su trabajo y su formación. Bueno, está claro que no causa cáncer, está claro que no mata, pero hay algunos estudios también que dicen que la nicotina afecta, por ejemplo, al desarrollo cerebral en los jóvenes y que puede generar otros problemas. No sé si nos puedes contar un poco más de eso, si hay algunos otros efectos secundarios de la nicotina o realmente todo eso es un bulo. Sí, la nicotina realmente lo que se adhiere a los no receptores nicotínicos que tenemos nosotros en nuestro organismo y entonces aumenta el estado de alerta, es anorexígeno, es decir, limita las ganas que tiene una persona para comer. Por eso la gente cuando deja de fumar dicen que engordan, ¿no? Bueno, dicen no, y algunos engordan. ¿Por qué? Porque tienen más hambre
y lo segundo porque necesitan algo que llevarse a la boca. Entonces entiendo que es más sencillo llevarse una gominola o unas pipas o unas almendras que unos palitos de zanahoria, por ejemplo, ¿no? O una fruta que te hayas pelado previamente. Pero y eleva un poco la tensión arterial, es decir, como hace la cafeína, ¿no? Eleva un poquito, pero nada llamativo, es decir, en el mundo nadie se ha muerto de nicotinosis. De hecho, si la nicotina fuera un problema grave de salud, habría centros de dependencia de la nicotina, que no existe ninguno en el mundo entero, y por ejemplo, no se pautarían los parches de nicotina o no se pautarían los chicles de nicotina. Y eso se pauta, es decir, se prescribe en las unidades de deshabitación tabáquica. Con lo cual, la nicotina a veces se le quiere poner como el malo de la película porque efectivamente genera una dependencia. Y esa dependencia tendremos que actuar sobre ella. ¿Es bueno tener dependencias en la vida? No. Y de hecho, lo ideal sería pues no tener más de 1 hora de visita al móvil, no tomar café porque necesito el café de la mañana, no consumir nicotina, no tomar alcohol, no depender del coche para todo. Es decir, cada uno tenemos nuestras dependencias. La nicotina genera una dependencia evidente y que no debería ser necesaria, pero es verdad que es una dependencia que no te mata. Lo que te mata es el humo del tabaco. Lo que te mata es el consumo de un cigarrillo electrónico, de un cigarrillo convencional para consumir la nicotina. Si yo puedo disgregar eso, lo que estoy evitando es un número de muertes que está estimado más o menos en Europa. La última estimación es de 225.000 fallecidos anuales por enfermedades derivadas del consumo de tabaco. Bien, hablemos un poco de tu experiencia personal, que me interesa mucho, porque hablabas de los ejemplos del Reino Unido, ¿no? De Suecia, países que, bueno, han aplicado políticas activas para promover la reducción de daños entre los fumadores, pero en tu caso, que es el de España, vas un poco en contra de lo que no ordena, ¿no? Pero de lo que defiende el Estado o las instituciones de salud pública, que es que, Sí. bueno, ellos dicen que los vapeadores son igual o más dañinos que fumar, que no ayudan para dejar de fumar, etcétera. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué problemas has encontrado en tu trabajo? No sé si se puede hablar hasta de censura en algunos casos, ¿no? Sí, en algún momento intentamos organizar un summit internacional en la Universidad Rey Juan Carlos y de hecho tuvimos la censura del Ministerio de Sanidad, que envió cartas a las sociedades científicas diciéndole, cuando el programa era cómo tratar desde diferentes puntos de vista de diferentes sociedades el problema del tabaquismo. Y envió, como lo organizábamos nuestra plataforma, donde digamos un poco somos los disidentes, ¿no? Nosotros creemos que deberíamos tomar actuaciones como han hecho otros países. Yo no digo que haya que ser lo único, yo digo que además de lo que tenemos, que durante 20 años hemos visto que se ha estancado, yo no digo que no funcione, yo digo que se ha estancado. Pues si hemos visto que se ha estancado y otros países han tomado otras determinaciones para conseguir cifras de tabaquismo por debajo del 10 o lo que se prevé, que es lo que ha conseguido Suecia, por debajo del 5%, pues nosotros decimos, oye, si otros países lo han hecho, vamos a ver cuáles son las características culturales de mi país, cuáles son las características demográficas y vamos a establecer un plan donde la reducción del daño tenga una cabida como herramienta terapéutica, una más. Es decir, cuando yo tengo un paciente que le he puesto fármaco, que le he puesto chicles, que incluso algunos de los me voy a hipnosis y cosas de esta que la gente hace rara, por lo menos decir, bueno, usted no lo ha conseguido, vamos a ver si puede dejar de fumar con herramienta de reducción del daño. Y posteriormente ya abordaremos su dependencia a la nicotina, que la nicotina de por sí sola no le va a causar nada. Pues hemos sufrido eso y estamos mal vistos dentro de las sociedades. Hemos conseguido un cierto cambio. Antes se decía que el tabaco, el cigarrillo electrónico era igual de malo que fumar. Ahora hemos conseguido que ya digan que no es inocuo, cosa que nunca hemos negado nosotros desde la plataforma. Es decir, nosotros decimos que tiene un riesgo, pero obviamente tiene un riesgo reducido, que es que reducir un 95% es muy elevado, ¿no? Es más, otra cosa que nos dicen es que no tenemos experiencia a largo plazo, pero por desgracia está el caso de Suecia, que sí que la tiene, con 50 años de experiencia y ellos han conseguido a través del snus
es decir, una resina que lleva nicotina que se pone debajo del labio, han conseguido tener las cifras más bajas de cáncer, incluido el cáncer oral, de toda Europa. Consumen nicotina al mismo nivel que cualquier otro país de la Comunidad Económica Europea y han conseguido bajar sus cifras de tabaquismo por debajo del 5%. Con lo cual, ¿por qué no miramos a ese país e intentamos adaptarlo a las condiciones de nuestro país? Bueno, pues eso que a mí me gusta hablarlo y discutirlo, porque parto de la base que no llevo la razón absoluta en todo, ni siquiera el Ministerio de Salud y las sociedades científicas son capaces de sentarse con nosotros para al menos discutir estas diferentes opciones. El motivo, yo creo que es más un motivo ideológico que un motivo científico. ¿Crees que yo pienso en este caso que, aunque ellos se resignen, ¿no? Y no quieran discutir con nosotros, no quieran admitir toda la evidencia científica que hay, al final la verdad, el peso científico está de nuestro lado en este caso, ¿no? Y al final debería acabar cayendo. ¿Tú cómo lo ves esta batalla que estamos librando? Pues una parte es que la ciencia efectivamente apoya todo este razonamiento, pero lo segundo es que como la toma de la decisión debe hacerse de forma global, que todo el mundo acepte ese condicionamiento científico negando sus postulados teóricos es muy difícil. Es decir, tienen que, a través del razonamiento, negar postulados que ellos han dirigido de una forma cuando no había tanta evidencia científica y entonces es retractarse. Retractarse es una cosa que no todos los humanos somos capaces de hacer y que cuesta admitir el error y cuesta cambiar, pero en beneficio de una sociedad debería hacerse. Ponen muchas excusas, ¿no? Pues que es que los cigarrillos electrónicos en los adolescentes y que los van a hacer adictos de otra manera porque la industria tabaquera, ¿no? Siempre estamos con esa línea. Pero mientras ese argumento, efectivamente, yo estoy de acuerdo en que hay que proteger a nuestros adolescentes poniendo muchas más medidas punitivas frente a la venta, a la difusión y a la entrega, ¿no? de estos cigarrillos electrónicos, hay que ser mucho más punitivo, pero no podemos olvidar a nuestros enfermos fumadores. Es decir, el profesor Carl Fagerström, que creo que es pues una figura representativa donde su test de Fagerström es ampliamente usado a nivel mundial para la deshabituación tabáquica. Él dice que someter a la muerte de 200 fumadores por intentar que 2, 3, 4, 5 adolescentes no se enganchen a la nicotina, que la nicotina de forma consumida, como es el snus, por ejemplo, el cigarrillo electrónico, no les va a matar, no es lícito ni es ético. Pero ahí estamos, pues trabajando y hablando con las autoridades, intentando explicarles estos, intentando organizar fórum para que todo el mundo pueda acercarse y podamos discutir y hablar estas cosas como hacemos científicamente en cualquier otro aspecto de la ciencia médica. Claro, ojalá empiecen a escucharnos y pase eso. Te voy a hacer una última pregunta de tu experiencia personal. Yo entiendo que tú antes de conocer el potencial de estos productos de riesgo reducido, recomendabas otras terapias, ¿no? a tus pacientes y hay estudios que dicen que vapear es hasta el doble de eficaz para dejar de fumar que estas terapias tradicionales. ¿Tú esto lo has notado en tu experiencia diaria con los pacientes? No puedo, o sea, como no podemos realizar una prescripción médica porque no está aprobada ni por el Ministerio de Sanidad ni está aprobada por las sociedades científicas, sobre todo la SEPAR, todo se basa en información al paciente. Es decir, se puede dar información sobre esto es la reducción de daños, esto es tal, pero el tratamiento que hoy está vigente en España es el tratamiento farmacológico con la citisina y las otras herramientas de reducción de daño como son los parches y los chicles, que se pueden prescribir, ¿no? Médicamente. Nos haría falta un estudio como el que está realizado, como este que tú comentas, el estudio que es un estudio inglés,
donde se compare el tratamiento mediante una forma de reducción de daños y con farmacológico, etcétera. Lo que dice exactamente es que es el doble de efectivo cuando se utilizan los cigarrillos electrónicos con nicotina, ¿no? Dice que esos pacientes dejan de fumar, un número de pacientes lo hacen el doble que aquellos que solo tienen terapias sustitutivas con nicotina mediante parches o chicles o aerosol, ¿no? El aerosol en spray. El spray que cada vez se utiliza menos. Pero desde España no tenemos ningún estudio porque que es una cosa que yo le planteé al Ministerio de Sanidad, a la Dirección de Salud Pública, el realizar un estudio prospectivo donde pudiéramos evaluar todas esas a través de un observatorio y donde diferentes estamentos científicos, diferentes médicos, pudiéramos evaluar todo ese proceso. Pero la respuesta del Ministerio fue que no estaba dentro de sus planes y que ni siquiera se lo habían planteado. Con lo cual, en España no tenemos ningún estudio que hable de ello. Tenemos siempre que trabajar frente a los estudios internacionales que están validados. Bueno, ojalá cambiemos esta situación pronto. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros, por la entrevista y nada, mucho ánimo. Pues muchas gracias, Alberto, por tu entrevista y espero que si alguien nos escucha, pues por lo menos en España al menos nos den la posibilidad de la confrontación de ideas, de la discusión de estas ideas y sobre todo por el beneficio de nuestros pacientes. Estupendo. Gracias. Hasta luego y nos vemos en el próximo episodio todos. Chao.